ayudas. El caso número 1, continuamos con esto de aquí, el caso más fundamental, el inicial, caso número 1, se llama el caso del factor común. Monomio se le suele llamar, ¿ya? Le voy a poner entre paréntesis porque muchos textos no ponen esto y a veces nos confunden, ¿no es cierto? Pero el nombre más completo deberíamos, para hablar de este caso más simple, es el factor común monomio. Ahora bien, miren, este es el caso número 1, es el caso más fundamental de todos los casos del factoreo, ¿sí? Y cuando nosotros nos dicen factorar algo, ¿no es cierto? Un ejercicio, nos dan a factorar, lo primero que se nos debe venir a la mente es a ver si se trata de un caso número 1. Si no fuera del caso número 1, entonces paso al caso número 2. Si no fuera del caso número 2, paso al caso número 3, etc. Es decir, que este es el punto de entrada a lo del factor común. Ya, ¿de qué se trata esto del factor común? Yo suelo explicarlo esto de una manera esquemática, que es la siguiente. Les comparto esta idea a ver si les gusta a ustedes. Miren, cuando yo tengo una cantidad sumado o restado, puede ser, ¿no es cierto?, a otra cantidad, y pueden haber más cantidades o restadas más cantidades, ¿no es cierto? Y esta es la que a mí me dicen factorar, ¿ya? Entonces, dentro de esto, vamos a suponer que hubiera, por ejemplo, unos símbolos como, esta es una idea esquemática que nos puede ayudar a recordar brevemente las cosas, ¿no es cierto? Ya, miren, entonces cuando a nosotros nos dan una expresión y nos dicen factorar, decía que lo primero que se nos debe venir a la mente es ver si se trata de un caso número 1 de factor común. Entonces la expresión que nos dan contiene ciertas cantidades adentro, entonces lo que hay que hacer es mirar a ver si existe algo que sea común a todas ellas, esa es la clave. Entonces, aquí si nos preguntamos, ¿existe algo que es común a todo esto de aquí? Entonces la respuesta es sí. Miren, le puse a propósito el asterisco, fíjense, es común a todas. No así el cuadrado, fíjense que está solo en los dos, el círculo está solo aquí, el triángulo está en este y en el tercero, pero lo que sí es cierto es que el asterisco está en los tres. Entonces, en ese caso, ya dilucidamos de que este asterisco es el factor común. Entonces, identificar es el factor común. Hay una reglita para ya sacar el factor común exacto, ¿no es cierto? Pero de manera esquemática ya podemos entender que hemos sacado el factor común. Ahora bien, ¿y cómo se factora? Es la pregunta, ¿no es cierto? Me refiero a cómo proceder para obtener la respuesta. Entonces hacemos lo siguiente, fíjense. Esta cantidad que está aquí la escribimos de la siguiente manera. Igual, escribimos primero el factor común, le voy a poner el asterisco un poquito más grande, pero es el mismo asterisco, ¿no es cierto? Y multiplicado, ¿qué multiplica? A las mismas cantidades con los signos que estaban y dividido para el mismo factor que les es común a todas ellas. Digamos que esta es la primera cantidad, le voy a poner esta primera, segunda cantidad, tercera cantidad. Entonces acá aparece también, y en ese orden, primera, segunda, tercera cantidad, con el mismo signo, voy a poner el signo, fíjense, más, que está aquí, menos acá, y en realidad, más puntos suspensivos, porque puede ser más de 3. Y con esto hemos terminado de resolver el ejercicio. Entonces, miren, repito que esta es una idea esquemática, es una idea didáctica, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero que nos sirve de ayuda para resolver un ejercicio, ¿ya? Ahora bien, miren, vamos a mantener esto en la mente. Ahora, vamos a ver que el caso de factor común, monomio, ¿no es cierto?, tiene dos subcasos que pueden presentarse. El uno es el factor común numérico, o sea, cuando el factor común es un número entero, o también
cuando hay un factor común literal, o sea, cuando es una cantidad de una letra, significa, ¿no es cierto? O es numérico o es de una letra, pongámosle así, ¿ya? ¿Cómo es esto de que o es numérico o es una letra? O también puede ser combinación de los dos, hacia allá vamos, ¿ya? Entonces, miren, vamos a suponer que tengo un ejercicio como el que voy a mostrar aquí. Dice, por ejemplo, 2x cubo más 6xy cuadrado menos 10yz al cuadrado y más 14xz. Por ejemplo, miren, y nos dicen factorar esa expresión de ahí, ¿no es cierto? Entonces, primero vamos a ver qué es común. Aquí cuando yo miro así, no me parece o no luce que esto sea factor común, ¿no es cierto? Pero sí hay un factor común, solo que este factor común es numérico. ¿Qué significa? Que es un número, hay un número que es común a todos estos. Parece raro esta afirmación que estoy diciendo, porque yo no veo que ningún número se repita, sí, pero si tomamos en cuenta lo siguiente, verán, miren, aquí pasa una cosa curiosa. En este primer término existe el 2 una vez. Este es el número de veces que aparece esa cantidad de aquí. Aquí también, aunque no se lo ve, aparece el 2, solo que está 3 veces repetido, ¿no es cierto? Acá en esta de aquí ya podemos, ¿qué dicen ustedes? Aparece el número 2 también. Estamos pensando en que el número 2 posiblemente sea un factor común numérico, o sea, un número común a todos, ¿sí? Aquí aparece el 2 una vez, aquí el 2 sí está, parece que no estuviera, ¿no? Porque está 6, pero digamos que está camuflado en el 6, en realidad es 2 por 3, ahí está. Entonces aquí aparece 3, no digo que aparece el 3, también aparecería, pero en realidad digo que 3 veces aparece el número 2. Aquí aparece el número 2 también, ¿cuántas veces? 5 veces aparece el número 2, y aquí también aparece el número 2 7 veces. ¿Cómo sé que esto es cierto? ¿Cómo calcular? Es muy fácil, miren, dividimos para 2, esto me da 1, dividido para 2, esto me da 3, divido para 2, esto me da 5, divido para 2, esto me da 7. Entonces, si estos números son todos enteros, significa que el 2 es común a toda la expresión que vemos acá. O sea, el 2 está aquí, está acá, está acá, está acá, está en todos lados, entonces significa que es como el asterisco, ¿no es cierto? Solo que ese asterisco resultó ser un número, no es una letra. Porque miren, si vamos a analizar letras, la X, ya veremos más adelante, los literales, ¿no? Pero solo adelante un poco. La X aparece aquí, pero no en todos lados, aquí no hay. La Y aparece aquí, aquí, pero en los extremos no hay. Y la Z aparece acá, pero en los dos primeros no hay. Entonces aquí solamente hay un factor común numérico. Entonces aquí ya vemos que sí es factorable, ¿no es cierto?, por un factor común numérico. Ahora sí vamos a esto de acá. Esto es un algoritmo que está así esquemáticamente, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice aquí entonces? Veamos, fijaránse cómo vamos a factorar. Esto es igual, dice aquí, ¿no es cierto? Y aquí aparece, dice el asterisco. ¿Qué es el asterisco? Era lo que es común. ¿Pero qué es lo que acabamos de ver que es común? ¿Será el 7 común? No. ¿El 14? No. No, el que es común era el 2. Entonces escribimos el 2. Fíjense que estamos interpretando este esquema que multiplica, dice, ¿no es cierto? Luego dice la misma cantidad, es decir, 2x al cubo, porque está hablando de 1, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es esta cantidad 1? No es el número 1, es la cantidad número 1, es de esta de aquí, la que vemos allá, ¿no es cierto? Entonces, esta misma cantidad la divido, ¿para qué dice? Para el asterisco, en este caso, el común es 2. Luego, con los signos, tal como está acá, más, etcétera. Entonces ya se puede entender qué es lo que viene a continuación. Es cuestión de escribir cada uno dividido para 2, para 2, para 2 y terminamos, ¿no es cierto? ¿Cómo nos quedaría? A ver, sigamos. Más dice 6xy cuadrado. Sería conveniente que ustedes vayan resolviendo mientras van mirando el video. 6xy cuadrado es esta cantidad dividido para 2 siempre, fíjense, siempre para el asterisco, o sea, para el factor común. Más, me equivoqué ahí, ¿por qué? Porque es menos, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos saber? ¿Cuándo es más, cuándo es menos? Es porque los signos tienen que ser los mismos. Más el primero, más el segundo, el tercero es menos, y acá nos quedaría ¿cuánto? Dice 10yz cuadrado dividido
dividido entre 2, estamos aquí, y luego más este dividido entre 2, entonces nos quedaría más, finalmente, 14xz dice, dividido para 2. Ya, ¿esta es la respuesta y el factor común? Sí, pero hay que simplificarla al máximo. Normalmente los profesores nos solicitan, yo recuerdo así era cuando estudiaba en secundaria, nos solicitan obtener el resultado más simple, ¿no es cierto? Que además es el que nos mostraba en esa época que estudiábamos en los libros, nos mostraba las últimas páginas del libro, nos mostraba la versión más simplificada, ¿no es cierto? Entonces vamos a simplificar. Esto de aquí es igual a 2, ese es el factor común, está ya extraído, se dice, está ya ahí el factor común, que multiplica. Entonces, fíjense qué es lo que pasa, vamos a revisar qué es lo que se simplifica. Este 2 se va con este 2 y nos queda entonces solamente x elevado al cubo más 6 para 2 a 3. Miren que están saliendo ya estos numeritos, ¿no es cierto? Pero podemos verle acá. 6 para 2 a 3x elevado al cuadrado menos 10 para 2 a 5yz cuadrado y más 14 para 2 a 7xz, ¿no es cierto? Simplemente xz. Y esta de aquí es la respuesta última al ejercicio. Tal vez ustedes dirán, pero yo he visto que hay personas que resuelven y de aquí escriben la respuesta. Bueno, sí, se les felicita porque están haciendo en la mente esto de acá. Pero al comienzo, yo te recomiendo que tú lo hagas así para que tú lo entiendas y cuando ya tengas práctica, entonces pasas de aquí a la respuesta. ¿Sí? Vamos a resolver otro ejercicio. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nos dice 5a cuadrado b más 25bc más 30ab cuadrado menos 50c Ya, vamos a resolver este ejercicio que vemos aquí. Miren, en este ejercicio vamos a ver qué número es común a todos estos. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿cuál es un número que entra una cantidad exacta de veces en cada uno de estos coeficientes? Es el 5. Bien puede estar el 5. Pongámosle aquí, verán, para que ustedes no piensen que el número debe estar presente, sino pongámosle así 10, ¿ya? 10a cuadrado b más etcétera, ¿ya? ¿Cuál es entonces el número que está presente en todas ellas, estas cantidades? Miren, no puede ser el 10 porque el 10 está aquí contenido una vez, está muy bien. Aquí el 10 está contenido 3 veces y acá el 10 está contenido 5 veces, ¿no es cierto? Pero en cambio aquí, ¿cuántas veces está contenido el 10? El 10 está contenido 2 veces y media. Entonces, como este número, 2,5 es el número de veces que estaría contenido, entonces no es entero, recuerden que dijimos que tiene que ser entero, entonces del 10 que propusimos, debemos buscar un número más bajo. El 10 entonces, el más bajo que se reduce a la mitad sería el 5. Aquí está contenido, el 5 está contenido 2 veces, aquí está contenido 5 veces, aquí está contenido 6 veces y aquí está contenido 10 veces. ¿Cómo saber eso? Dividiéndole para 5, es decir, si divido para 5 a todo esto me va a dar aquí 2 veces contenido el 5, 5 veces contenido el 5, 6 veces contenido el 5 y 10 veces contenido el 5. ¿Ya? Entonces, una vez que ya vemos que sí hay un número que está contenido una cantidad exacta de veces en todos los términos y ese número ha sido el 5, lo voy a poner aquí, es entonces el 5 directamente, es el FC numérico, o sea, el factor común numérico. ¿Ya? También, claro, hay que chequear que no existe una parte literal, o sea, en letras, pero como ustedes pueden ver, no existe ninguna letra que se repita, ¿no es cierto?, a lo largo de toda la expresión. Vamos a factorar entonces, a ver cómo hacemos. Y ahora vamos a hacerle justamente eso que decíamos, nos vamos a saltar un paso de aquí, creo que ya podemos saber porque estamos viendo que se divide esto para el factor común, recuerden, ¿no? Entonces, esto sería igual a lo siguiente, a ver, veamos.
El factor común que dijimos que era 5, ¿no es cierto? 5. Y ahora, y voy a hacer en la mente, miren, este término, voy a ponerle el factor común aquí abajo para que todos le tengamos presente. 5 es el factor común numérico, ¿cierto? Ya. Entonces, ahora, en vez de hacer esto dividido para el factor común, entonces, como hice en el ejercicio anterior, ¿no? Vamos a hacer en la mente eso de ahí, miren. 10 al cuadrado b dividido para 5, entonces 10 para 5 me queda 2 y las letras que quedan ahí. Entonces, me quedaría, ¿cuánto? 10 para 5, 2a cuadrado b. Repito que hice en la mente esto de aquí. Veamos lo siguiente, 25 dice, ¿no es cierto? Para 5 es 5, entonces que me quedaría más 5bc. ¿Ya? Miren que estamos haciendo en la mente esto dividido para el 5, entonces quinta 1, quinta 5, también podemos hacerlo así. Luego dice 30ab cuadrado, entonces 30 para 5 me queda 6ab cuadrado y con signo más 6ab cuadrado. Y luego dice menos 50c, entonces 50 para 5 10, entonces menos 10c. Y ahí tenemos la respuesta. Ahí tenemos la respuesta. Bueno, mira, voy a borrar ya esta parte de aquí, ¿sí? Pero yo espero que esta la saques tú a limpio, la anotes en tu cuaderno. De todo lo que estamos viendo, es importantísimo tener muy presente en la mente este esquema, ¿no? Que es lo que con el paso de los años nos va quedando en la mente y son ideas que yo las he ido desarrollando, ¿sí? Que me han servido, ¿no es cierto? Ha sido una ayuda importante y entonces yo las comparto con los estudiantes. Bueno, entonces a continuación te propongo que tú resuelvas este ejercicio. Recuerda, el enunciado del ejercicio es factorar o factorizar, ¿no es cierto? Entonces, hazle pausa en el video, resuelve y luego te voy a mostrar la respuesta. Comenzamos. Bien, la respuesta correcta es esta que tú ves aquí. 3 es el factor común que multiplica a 2p cuadrado q más 3qr al cubo menos 4r elevado a la cuarta p. Esa es la respuesta al ejercicio planteado. Bueno, continuamos. Recuerda que dijimos que lo del factor común, o también llamado factor común monomio, tenía dos versiones, ¿no es cierto? Dos formas. Dos subcasos, si tú quieres llamarlo así. El uno era del factor común numérico y el factor común literal, y acabamos de revisar lo que es esto del factor común numérico, que resumiendo, ¿cómo sería? Cuando el factor común es un número que es común, ¿no es cierto?, a toda la expresión. Pero ahora vamos a ver qué pasa con las letras, ¿no es cierto?, con la parte literal. Entonces a esto le llamamos un factor común literal, que la situación de factorar es la misma, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ir ya con un caso práctico. Imagínate que tendríamos, por ejemplo, esto de aquí, este ejercicio que dice x cuadrado yz menos 4y al cubo z cuadrado más 2xy a la cuarta z. Y aquí pongámosle cuadrado, ¿ya? Mira, fíjate entonces en este ejercicio que tenemos ahí, ¿ya? Primero, siempre debemos analizar lo del factor común numérico, ¿no es cierto? Mira, aquí existe alguna cantidad, que no sea el 1, por cierto, claro, que no sea en cuanto a los números nomás. Estamos revisando el caso del numérico. Existe una cantidad entre los números que se repite una cantidad exacta de veces. No, porque aquí el 2 está una vez, aquí está 4 veces y aquí estaría media vez, no, pero esa media no es una cantidad exacta. Entonces descartamos lo del caso del factor común numérico y vamos a ver si tiene letra o letras que se repitan. Bueno, entonces tenemos un factor común literal, como se ve aquí, se repite la y y la z, la y y la z, la y y la z, ¿ya? Entonces factoramos de la siguiente manera. Miren, escribimos igual, ¿no es cierto? Luego vamos a escribir el factor común, ¿no es cierto?, entre los tres, que ya vimos que es la y y la z, que como ustedes ven
como hemos indicado, es como un máximo común divisor de los tres términos, ¿ya? Sabemos ya la parte literal, porque dijimos que factor común numérico no existe en este caso, pero sí existe un factor común literal que es YZ, pero vamos a ver a qué exponentes le vamos a poner. Como ya dijimos anteriormente, recuerden ustedes que debemos escribir el menor de todos los exponentes en los que aparece aquí. Aquí está y cuadrado, y cubo y acá y cuarta, entonces de estos tres, me refiero solo a los y, cuadrado, cubo y cuarta, el menor es cuadrado, ¿ya? Y en el caso de la z, aquí tenemos z a la 1, z a la 2 y acá nuevamente z a la 1, entonces nos queda z a la 1, es decir, escogemos el de menor exponente, ¿ya? Ese es el factor común, ¿no es cierto? Y es un factor común literal, aquí, factor común literal, ¿ya? Y para factorar, para ya encontrar la respuesta, entonces hacemos un paréntesis, más o menos del tamaño de la expresión original, y vamos escribiendo cada uno de estos términos dividiendo para el factor común. Recuerden que eso fue el método que explicamos, ¿no es cierto? Entonces, tendríamos el primer término, x cuadrado, y cuadrado z, lo dividimos para el factor común, o sea que el que ya encontramos aquí, se repite y cuadrado z, ¿ya? Y luego copiamos, miren, con los mismos signos acá, el segundo término, menos, dice 4y cubo z cuadrado, entonces escribimos 4y cubo z cuadrado, y abajo, por supuesto, siempre el factor común literal que encontramos, y cuadrado z. Finalmente el último término entonces sería aquí, más, dice entonces el mismo signo copio, dice 2xy cuarta z en el numerador, 2xy a la cuarta por z, este es el término que tenemos acá, el último, y también, como ustedes ven, siempre dividido para el factor común, siempre para el mismo, y cuadrado z. Ya, y ahora vamos, claro, esta ya es la respuesta, pero vamos a simplificar, porque aquí hay letras que se pueden simplificar, ¿no es cierto? Cancelar en el numerador y en el denominador. Nos quedaría entonces la respuesta así, fíjense. Dice y cuadrado z, copiamos simplemente el factor común anterior, abro paréntesis. Ahora veamos, esta y cuadrado con este y cuadrado se cancelan, ¿no es cierto? Y me queda, y claro, la z también con la z, y me queda solamente x elevado al cuadrado, dividido, claro, para 1, porque esto se canceló, entonces queda 1. Menos, en el siguiente término, veamos cómo se cancela, aquí y cubo arriba y acá y cuadrado arriba, entonces al cancelarse tendríamos una y arriba, ¿ya? ¿De qué se trata esto? Es de la simplificación. Miren, esto de aquí es como si tuviéramos y por y por y, eso es y cubo, ¿no es cierto? Y abajo y por y, eso es y cuadrado. Si hacemos cancelación 1 con 1, persiste entonces, miren, una y arriba, ¿no es cierto? Entonces, nos quedaría menos 4, ese 4 no se ha cancelado, la y cubo con el y cuadrado, nos queda una sola y arriba, y este z cuadrado con el z de abajo es como que tuviéramos z por z y abajo z, fíjense, solo pensando en las zetas, ¿no es cierto? Entonces se cancela este con este y nos queda z. Ese sería el segundo término en la respuesta. Y en el tercero, si ya hemos entendido eso, entonces creo que ya le podemos pensar, miren, este 2 queda ahí, ¿no es cierto? 2, la x no tiene con cuál otra operarse, queda x. La y dice y cuarta y acá y cuadrado, pero pensando en esto que ya hicimos, ya entendemos que aquí queda y cuadrado, fíjense. Y la z, esta sí se cancela completamente, entonces me queda 2xy cuadrado, y cierro el paréntesis, y ahí tendría ya la respuesta en este ejercicio, en donde hemos visto un factor común literal. Bueno, también puede darse el caso en que tengamos las dos cosas, es decir, mezclado un factor común numérico y también un factor común literal, que es el ejercicio que viene a continuación. Primero, entonces, yendo en orden, ¿no es cierto? Vamos a hablar del factor común
numérico. Existe un número, hablando solo de los números, es decir, si nos concentramos en los coeficientes 4, 10, 8. Inclusive los signos no van a entrar en el análisis. A ver, ¿existe algún número que se repita una cantidad exacta de veces en cada uno de ellos? Sí, sí existe el número, claro que no sea la unidad, el 1, claro, el 1 se repite 4 veces, 10 veces, 8 veces, pero el 1 no vale. Entonces el 4 tampoco, miren, aquí puedo decir que el 4 está una vez, aquí están 2 veces el 4, pero aquí están 2 veces y media, entonces eso significa que no es válida esa situación porque tiene que ser entero, ¿no es cierto? Entonces veamos, ¿cuál número? Le bajamos al último propuesto que fue el 4, a la mitad, entonces este sería 2. El 2 está aquí contenido 2 veces, aquí 5 veces y aquí 4 veces. Entonces el 2, fíjense, como ya empiezo yo a resolver, el 2 es parte del factor común, de hecho este de aquí es el factor común numérico. Ya, pero y de las letras hay otro factor común. ¿Cómo es eso que hay otro factor común? Sí, pero lo vamos a poner multiplicado por el factor común literal acá y resolvemos sin problema. Entonces miren, veamos al respecto de las letras. A ver, ¿qué letras aparecen? A, B, C, ninguna más, ¿no es cierto? ¿Cuáles serán comunes? A y B, tenemos aquí, A y B, acá, A y B acá. La C aparece aquí, acá, pero acá no. O sea que las letras A y B, las voy a señalar. A y B aquí, A y B acá, y A y B acá son comunes. O sea que el factor común, sigo escribiendo, miren, A y B, entonces completo, el factor común literal va a aparecer aquí multiplicado por ese 2. Ya, pero ¿qué dicen? ¿Ya está? No, todavía no está porque debemos ahora dilucidar con qué exponente va la B. La A debería ir con el menor de los exponentes con el que aparece. Veamos, aquí está A a la 2, aquí está A a la ¿cuánto? Sería 1, porque eso se sobreentiende, ¿no es cierto? Y aquí A al cubo. ¿De esos cuáles cojo? Como era que pusimos por acá, pusimos, ¿no? El MCD. El de menor exponente, entonces de 1. No le pongo porque eso se sobreentiende. Entonces lo de la A ya está. La B ahora, B está a la 3, B está a la 2 y acá B está a la 3. Entonces, ¿cuál de ellos escojo? El 2. ¿Por qué? El 2 es menor al 3. ¿Y qué dicen ahora? ¿Ya acabé de resolver el problema? No, apenas he dilucidado cuál es el factor común. Miren, el factor común numérico ya está. El factor común literal ya está. Los dos se multiplican para formar el factor común total del ejercicio. Bueno, entonces una vez dilucidado cuál es el factor común es este 2 multiplicado por AB cuadrado, es decir, el factor común total del ejercicio es el producto del factor común numérico y factor común literal, ¿no es cierto? Pero nos falta hacer, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos falta hacer? ¿Se acuerdan que en ese esquema que estaba aquí escrito allá arriba, que les dije, este es importantísimo de saber? En ese esquema dice que cada uno de esos términos debe aparecer dividido para el factor común en estos lugares de aquí, ¿no es cierto? Entonces escribamos, a ver, el primero, 4a cuadrado b elevado al cubo c, es el primer término, pero tiene que estar dividido para el factor común, y el factor común es 2ab cuadrado. Seguimos, a ver, segundo término dice menos, arriba dice 10ab cuadrado, y abajo, claro, siempre el factor común, ¿cuánto? 2ab elevado al cuadrado, es el factor común. Seguimos, más, aquí tendríamos más, allá es 8a cubo, b cubo y c cubo, y dividido para el factor común 2ab cuadrado, y cierro el paréntesis, ¿ya? Y esta, claro, es la respuesta, pero vamos a simplificarla, a ver cómo nos sale. Aquí entonces tendríamos lo siguiente, a ver, el factor común lo copio tal cual, 2ab cuadrado, ¿no es cierto? Y ahora vamos a hacer la simplificación de esas fracciones. Miren, primero nos ocupamos de los números 4 para 2, esto es a2, y ahora veamos con las letras qué es lo que pasa. Aquí dice a cuadrado, abajo a, entonces persiste un factor a
en el numerador. Luego dice b cubo y b cuadrado, entonces igual persiste un factor b en el numerador y esta c se quedó sola sin poder cancelarse, entonces c, 2ab c. Vamos con el segundo término, menos, a ver, 10 para 2, o sea, los números, ¿no? 5. Ahora veamos, a con a se cancela, se elimina esa a con la a, y b cuadrado con b cuadrado también se cancela, así que quedó 5 el número solo. Seguimos, más, bueno, en realidad 5 por 1, porque la cancelación de esto con esto da 1, pero 5 por 1 es 5. Más 8 dividido para 2 me da ¿cuánto? Eso es 4, y ahora veamos las letras. Aquí dice todas al cubo, ¿no es cierto? Y acá ab cuadrado. Entonces pensemos en la a. La a está al cubo arriba, abajo está a, entonces tendríamos que a cuadrado en el numerador, ¿sí? Porque de los tres factores, uno de ellos se va con el de abajo, nos queda 2. A la b, en cambio, queda 1, porque tenemos 3 arriba, 2 factores b abajo, nos queda b1, y entonces c elevado al cubo, que no tuvo con cuál cancelarse, y entonces cierro el paréntesis. Bueno, esta, claro, es la respuesta. Esta está factorada totalmente, ya no admite ninguna factoración adicional. Hemos logrado con éxito resolver el ejercicio. Ahora bien, miren, yo he visto a los estudiantes a veces se confían mucho, aplican el algoritmo, luego ponen esto y luego con esto ya asumen que hicieron bien las cosas. Pero ¿qué tal si hubiesen cometido un error y quizá es un deber, una tarea que se les envió y les van a poner mala nota porque aquí pusieron un número erróneo, ¿no es cierto? Entonces yo les sugiero siempre tener la costumbre de hacer una comprobación. La matemática permanentemente nos permite hacer comprobaciones. Este es un secreto, una clave que les voy a sugerir que siempre la piensen a lo largo de su vida, de sus carreras universitarias inclusive. La matemática, paso a paso, tal como la voy desarrollando, siempre me permite hacer comprobaciones en tiempo real, ¿no es cierto?, de que si estoy o no estoy haciendo bien las cosas. En este caso, ¿cómo haría para saber? ¿Qué tal si me estuviera jugando muchos puntos en esto, ¿no es cierto? Entonces cerciorémonos de que está bien. Debería entonces hacer el camino de regreso, a ver si llego acá. Entonces el camino de regreso se consigue multiplicando esta expresión de la siguiente manera. Mire, este de aquí, o sea, el factor común, lo multiplicamos por cada uno de estos y debería, si es que está bien resuelto, obtenerse la respuesta acá original. ¿Será que nos da la respuesta original? Veamos. 2 por 2, 4. Voy por buen camino, miren, es el 4 que tenemos ahí. Luego dice aquí a con a cuadrado. ¿Qué pasa con la b? B cuadrado con 1 es b cubo y y c ya no tiene con cuál multiplicarse. 4a cuadrado b cuadrado con b, esto es b cubo y por c. Entonces vamos por buen camino. El segundo término, veamos, más por menos, ¿no? Menos. 2 por 5 es 10 y ya no tiene letras, entonces simplemente van las letras de acá. AB cuadrado, que es esta cantidad, miren, nos va saliendo, ¿no es cierto? Y el último, a ver, ¿cuánto quedaría el último? Si lo resolvemos nos queda entonces 8a al cubo, b al cubo y c elevado al cubo. Y esto, claro, ha sido una comprobación que decía, les quisiera recomendar a todos tener la costumbre de comprobar, ¿no es cierto?, para cerciorarnos de que la respuesta es la respuesta correcta. Para terminar, voy a proponerte que tú resuelvas el siguiente ejercicio. Dice factorar, y tenemos ahí este trinomio, 6x cuadrado y cubo z cuarta menos 12x cuarta y cuadrado más 16x cubo y cuadrado z cuadrado. En este momento puedes detener el video para que tú lo resuelvas y luego te mostraré la respuesta. La respuesta correcta al ejercicio planteado es 2x cuadrado y cuadrado, ese es el factor común, y el trinomio que multiplica 3y cuarta menos 6x cuadrado más 8xz al cuadrado.
Si has logrado llegar a esta respuesta, te felicito. Gracias por asistir a esta videoclase de tu canal Frank Ayudas. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.